Buenas noches y bienvenidos una noche más al canal de conferencias de Héroes de Cavite. Héroes de Cavite es una asociación hispanista que está presente en prácticamente todos los países de la hispanidad, incluido Filipinas, y que tiene como objetivo difundir los valores hispanos, incluida su historia y su cultura. Dentro de este afán, de este trabajo, está este canal de conferencias de Héroes de Cavite. Y hoy hablaremos de un tema que toca, sin duda, a la hispanidad, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de la psicología. Vamos a analizar los valores hispanos desde el punto de vista humanista. Y hoy hablaremos del libro El espejismo del yo, de los autores Mercurio Alba y Fernando Pérez del Río. Hoy hablaremos, por tanto, del individualismo y su impacto en la sociedad. Hemos de decir que en una era en que el culto al yo se ha convertido en religión, este libro disecciona las raíces y consecuencias del individualismo extremo que caracteriza esa sociedad occidental contemporánea, desde la influencia histórica del luteranismo occidental hasta el auge de las políticas identitarias. Los autores desvelan cómo la obsesión por la libertad individual ha erosionado los vínculos familiares y comunitarios que tradicionalmente daban sentido a nuestra existencia. Y hoy tenemos para hablarnos de ese libro, para hablarnos de esta temática, a uno de los dos autores de la obra. Porque hoy tenemos aquí a Fernando Pérez del Río. Y Fernando Pérez del Río es doctor en psicología, es profesor de psicología social en la Universidad de Burgos y actualmente trabaja en consulta privada en psicología sanitaria. Es creador y redactor del actual plan de juventud del Ayuntamiento de Burgos. Además, tiene a su cargo varias ponencias en el Congreso de los Diputados y es autor de numerosos artículos e investigaciones. Es articulista en prensa en el diario El Mundo y en el Correo de Burgos. Dirigió el programa de televisión 8 sobre ciencias sociales llamado Sociología, Psicología y Educación durante los años 2018 a 2022. Es, asimismo, autor de varios libros previos a este que acaba de publicar. Es autor de Nuevas Adicciones, Adicciones Nuevas, autor también de estudios sobre adicciones, de drogodependencia y sexualidad, de ensayo sobre la desigualdad, ¿qué nos queda todavía para ser felices?, autor del libro Escuela de Padres, autor también de ensayos sobre el amor en cortocircuito, autor igualmente del método de aprendizaje de árabe moderno y español, y es, asimismo, fundador y patrono de la Fundación Buenafuente de Madrid para niños discapacitados. Así pues, tenemos con nosotros a una persona sobradamente preparada y sobradamente instruida para hablarnos de este tema, del individualismo y su impacto en la sociedad. Fernando, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Qué presentación más amable me has hecho. Muy bien. Y gracias por la invitación. No te mereces. Bueno, ya no soy patrono de la Fundación de Discapacitados, pero bueno, está bien, está bien. Lo fui y en Madrid era. Ahí queda ese patronazgo que tuviste. Pues cuando quieras, Fernando, si puedes hacer una introducción sobre el tema que hemos planteado. Vale. Pues a ver, no sé, cuando hay que exponer esto no sabe de qué hilo empezar. Porque, bueno, yo creo que, a ver, yo creo que ha habido dos factores que me han llamado mucho la atención, dos cosas que me han empujado a esto. Una es, pues escuchaba muchísima gente en la consulta, siempre la tengo llena y escuchas muchas historias y sin duda te vas dando cuenta de que algo está cambiando muy rápidamente en la sociedad y a marchas forzadas y que no me gustaba demasiado personalmente, ¿no? Que es una postura tremendamente individualista de la gente. Por ejemplo, hace muy poco hablaba con un compañero que nos estamos encontrando, fíjate, como con ejemplos se entiende bien estas cosas, que en consulta a familias enteras pues del baby boom, que tienen 50, 60 años y que a lo mejor son tres hermanos que ninguno tiene hijos, ¿no? Ninguno ha tenido hijos. Y entonces empiezan a preguntarse a quién dejan todas las herencias, porque no hay siguiente generación, ¿no? Es decir, bueno, pues se lo han pasado muy bien, han viajado, se han empoderado, han aprendido idiomas, tienen perros, hacen CrossFit,
pero no hay siguiente generación, ¿no? Esto nunca había pasado. Esto es algo realmente nuevo, ¿no? Esto de que qué le pasa a una sociedad que no cumpla el principio de conservación de la especie. Es decir, es como que hablamos de los leones en África y dices, bueno, me voy a empoderar, voy a acicalarme el pelo y ya está, ¿no? Y yo creo que hay otra razón que me ha hecho reflexionar. Es una razón personal que no, que por motivo, pues me enamoré de una mujer egipcia musulmana hace mucho tiempo, he tenido hijos y vivo con ellos y son una cultura muy diferente, ¿no? Que sí que yo me considero un hispanista y el hecho de vivir entre una cultura radicalmente en esto y además con ellos, una cultura donde no hay residencias para ancianos. Es muy raro encontrar una residencia para ancianos. Entonces, también al final yo creo que son situaciones que te chocan mucho y te hacen pensar y te dan cuenta, no sé, te hacen reflexionar mucho sobre lo que está pasando, ¿no? Y bueno, en líneas generales, lo que está ocurriendo, yo creo que hay que abrir la ventana y no creo que cuente nada nuevo y no creo que cuente nada que no sepáis. Abres la ventana y ves lo que está pasando. Es decir, ves gente sola, según los datos sociológicos, es gente sola cada vez más, la gente no se compromete, no, tampoco se tienen hijos porque tampoco hay parejas, es mucho menor, desde los datos la sociología lo explica muy bien. Abres la ventana, insisto, esa gente sola pasando al perro, ¿no? Algo está ocurriendo con el vínculo, la dificultad de establecer lazos con los demás. ¿Qué está pasando en esta sociedad para que esto ocurra masivamente, ¿no? Y además en muy poco tiempo, porque tú coges la generación de... nosotros vivimos un momento histórico que lo hemos podido ver, ¿no? Como nuestros abuelos eran 8 hermanos, vivían en un pueblo, hemos pasado a 4, 2, 1 y un perro. Que dice que a lo mejor cuando planteas estos temas siempre te dice la gente, no es que no vamos a volver a lo de antes. Pues no es lo de antes, pero a lo mejor tampoco lo de ahora, ¿no? No son ni rascacielos ni chabolas lo que... Y esto tiene que ver con una ideología, ¿no? Es decir, que todos estos procesos al final, que bueno, son muy complejos, pero para mí es muy importante la ideología. ¿Qué ideología ha sido como un rodillo, una pisonadora que ha pasado por encima de nosotros? Y para mí es la ideología luterana, el mundo anglosajón, ¿no? Que es muy distinto. Nosotros yo creo que como hispanismo estábamos siempre en el medio, a medio camino del mundo del Islam y del mundo anglosajón, ¿no? Y en este caso analizamos más el mundo anglosajón. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues un contagio muy grande de otras ideas que no son nuestras, claro, porque, por ejemplo, si hablamos de tener hijos y de todo esto, siempre se habla de la economía, ¿no? Es que no hay dinero, es que no hay vivienda, pero tampoco es real, ¿no? Porque, bueno, ¿quién tiene hijos? Pues si coges, volvemos a los datos estadísticos, son los pakistaníes que viven en España, los marroquíes y la África negra musulmana, ¿no? Entonces no es una cuestión estrictamente ideológica, digo, perdón, económica. En algún caso entiendo que sí, ¿no? Pero no solamente eso, es una cuestión ideológica. Hay un estudio muy nombrado que es las mujeres en Extremadura, que la mitad de que trabajan son funcionarias públicas del Estado y tampoco tienen hijos, ¿no? Entonces algo no está funcionando. Entonces yo creo que en estas décadas ha habido un momento histórico, yo creo que fue muy importante, a mí me parece, seguro que sabéis más que sois historiadores, que es cuando yo creo que moralmente España se rinde moralmente, no se baja los brazos. Siempre se había defendido del mundo anglosajón. Yo pienso esto. Tras un siglo XIX muy convulso, que nos invade Napoleón, el Maine con Estados Unidos, las guerras carlistas, llega el 98, y yo creo que ahí es un punto de inflexión, ¿no? Que es cuando el Ortega y Gasset dijo esta famosa frase de la Europa sublime, que es maravillosa y nos tenemos que aprender todo de ellos. Acto seguido, los alemanes lo destrozaron todo con 2 guerras mundiales. Pero bueno, pesó eso, ¿no? Esa cuestión hay que mirar a Europa únicamente, nosotros no damos para más, que después Gustavo Bueno dijo lo contrario, que había que mirar a Hispanoamérica, ¿no? Y después yo creo que hay otro momento histórico donde esto se acelera, estos procesos de contagio, que es pues en el 89, después de la caída del muro de Berlín, con Margaret Thatcher, que lo explicaba muy bien, que hay que cambiar el alma de la gente,
¿no? Esto os acordaréis. O Ronald Reagan, que criticaba a la mujer negra que le daban subvenciones y conducía un Rolls Royce, ¿no? ¿Qué ideología nos viene en el fondo? En el fondo lo que nos viene es lo útil, no sé, son las relaciones por utilidad. Toda esta tradición nuestra de la lealtad en la pareja, el honor, todo esto se difumina y son relaciones más de utilidad. Pero tendríamos que ir nuevamente a Lutero para ver que al final nosotros al final somos una cultura eh, anglosajona prácticamente conquistada, ¿no? Después es muy importante esto de que Lutero comenta de que no se necesita un otro, no se necesita un sacerdote, ¿no? ¿Qué significa esto? Pero yo lo veo desde mi punto de vista, ¿no? Es rompe el vínculo. Es un hombre que rompe el vínculo. Tiene muchísimas consecuencias, muchísimas. Porque al final, que me adelanto un poco a las conclusiones, lo que tenemos es un estado dividido entre el hombre aislado y el estado fuerte, ¿no? Pero lo que me importa a mí más es que el otro no es necesario. El mundo anglosajón es yo me confieso ante Dios y no necesito a nadie. Los demás me importan un pijo. Y lo único que tengo es que conseguir riquezas para mí, etcétera, etcétera. Y esto es radicalmente diferente con el mundo hispánico, ¿no? Que necesita un otro, un mediador. Y nos guste o no, creamos o no, el mundo católico era un mediador. Esto lo explica muy bien. Hace poco escuchaba a un sacerdote, Gabriel puede ser, que decía que era polisinodal y pues lo explicaba fenomenal. Además me sorprendió, nunca lo había. Y sí que es cierto que la Iglesia Católica hacía eso, lo decía, por ejemplo, Kierkegaard de Lutero, que el gran error de Lutero era haber roto los monasterios, o sea, haber quitado el monasterio. Incluso, somos una asociación, ¿no?, de hispanistas, hablamos mucho de América, cuando fuimos a América, una de las razones eh, tan diferentes de la conquista de América fue que nosotros teníamos monasterios, podías enseñar literatura, música, cualquier cosa, mientras que la iglesia anglosajona era muy débil, que les da la Biblia, toma la Biblia, no, muy diferente, ¿no? Entonces, en esta introducción casi resume, hay una diferencia muy grande yo creo que tiene que ver con la religión. Y no estoy diciendo que Lutero en ese momento cambiara la forma de pensar. Yo creo que ya existía. O sea, al final las religiones se adaptan a la cultura del pueblo. Es decir, si hablamos del Islam, es la cultura del desierto. Tú poco a poco la vas escudriñando, leyendo y te das cuenta que al final es su forma de ser. Es más materialista porque allí no hay nada en el desierto, ¿no? Entonces, los anglos y los sajones también eran un pueblo muy suyo, ¿no? Entonces yo creo que Lutero también se adapta a esta cultura, ¿no? Entonces, lo que al final tenemos es este contagio de una sociedad sin estructuras intermedias, sin límites, porque no necesito un límite para llegar a Dios, no necesito un otro. Con un vínculo muy deteriorado, ¿no?, entre las personas, no hay esa necesidad. De ahí viene que los anglosajones sean un poco más paranoicos, ¿no? Porque al final compites con un otro que quiere el éxito, pero no hay este ritual de lo católico, no hay esta comunidad que es muy diferente, ¿no? Al final el ritual católico es muy sano. A mí me parece que psicológicamente es súper sano, porque te olvidas de tu ombligo, te olvidas de ti y pasas a un conjunto, ¿no? A un todo, ¿no? Y después, el- la cuestión de los vínculos, decimos que a mí me parece fundamental y es lo que hoy tenemos, una ruptura. Si hoy tuviéramos que inventar un nuevo trastorno psicológico, yo diría que es el amor y el exceso de estima de uno mismo, ¿no? Que no necesita un otro. O sea, las relaciones son instrumentales. Esto te lo dicen los adolescentes casi. Dice, "Pues, ¿para qué me voy a fiar de esta que me pone los cuernos, me voy y al final, como no confías, que la confianza es la variable de las más importantes en las relaciones humanas, pues se quedan jugando a la Play y solitos. Y es muy curioso como esta generación es la que más soledad percibe. Es muy interesante, ¿no? Es una generación muy solitaria, ¿no? Hijos únicos con la Play, pero también hay una desconfianza con el otro, ¿no? Y bueno, esto sería un poco así el resumen de esta reflexión, que sería una crítica al mundo anglosajón. Y yo pienso, en líneas generales,
que nuestra cosmovisión de la vida, de la hispanidad, era mucho más sana en cuanto a salud mental. Yo lo pienso porque creo que el mundo hispánico cuenta mucho más con la familia y esto es mucho más sano, ¿no? Si vas incluso a tratamientos psicológicos, eran muy diferentes los del sur de Europa, los del norte de Europa, que contaban más con la familia, ¿no? Porque al final la familia es un colchón donde agarrarte si te llevas mal con tu padre, te llevas bien con tu tío, los Alcántara, que todos se llevan bien, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que reivindicar y tendríamos que defender más este estilo nuestro, más colectivo, más grupal, más familiar y no lo de ahora, que es, bueno, lo de ahora es justo todo lo contrario al vínculo. Si observamos la sociedad actual, yo te diría que prácticamente todo lo que nos rodea es contrario al vínculo. Y podríamos poner muchísimos ejemplos. No sé si me estoy explicando bien, Rafa, te estoy hablando mucho así Sí, todo sí, seguido. Sí, mira, por sí, sí. ejemplo, mira, hace poco en la universidad vi un ejemplo, ¿no? De este proceso masivo de separación de las personas. Estaba revisando los trabajos de fin de grado, de los TFGs, que antes no se hacían, pero bueno, sabéis lo que es, los TFGs. Sí. Y revisándolos, pues claro, estos años, yo creo que unos 7 iban del género, de la mujer, del empoderamiento, de todo esto, ¿no? Vale, bien, como ellos hacen lo que quieren, yo les invito a que hagan otras cosas, por ejemplo, a mí me parece que hay problemas mucho más reales que todo esto, como por ejemplo, os estoy hablando desde la España vaciada, que es un auténtico desastre, la despoblación, pero bueno, esto no hay ningún TFG. Esto- aunque estén miles de octogenarios viejos por los pueblos, tampoco es ningún problema. Solo es el género y todo esto. Vale, bien, sin problema. Entonces, creo que 7 trabajos de fin de grado que iban sobre la igualdad de género y todo esto, todos, sin excepción, estaban enfocados a la separación, es decir, denuncia antes, busca diferencias, y nunca me he encontrado ninguno, nunca he tenido ninguno que buscara juntar a las personas, mediar, vamos a entendernos bien, vamos a trabajar juntos, vamos a fomentar la pareja, vamos a ver cómo podemos arreglar esto. Jamás. Me explico. Esto es una cuestión ideológica también de lo que está pasando en la universidad. Son los futuros profesionales. Son una máquina de separación, de todo lo que quieras llamar, pero para mí es un desastre. Pero bueno, yo se lo digo, soy un grano de arena en el desierto. Y la verdad es que cuando me di cuenta de esta revisión de trabajos de fin de grado, insisto, nunca me he encontrado ningún trabajo de fin de grado que sea para unir, para juntar, para mediar, para tener hijos. Tú das un paseo por la Facultad de Educación y todos son carteles de igualdad, género, todo perfecto. Pero no me he encontrado tampoco ninguno de la familia. O cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hay, una sociedad muy destinada al individuo aislado. Incluso ahora, si miras la publicidad, últimamente, fíjate, me he encontrado anuncios que ya es un paso más, porque antes era los abuelos con el perro. Pero ahora me estoy viendo anuncios en la tele, en la prensa, que es o el abuelo con el perrijo, pues perrinieto sería, porque el abuelo Mm. cuida al hijo del perro, del perro del hijo, no el perro del hijo, perdón. El hijo tiene un perro, se va de vacaciones porque se tiene que empoderar y se lo deja a su abuelo. Entonces son fotos del abuelo con el perro, pero el abuelo solo, sin la abuela. O sea, es acojonante. O, por ejemplo, una mujer con un perro. Ya no es una pareja, ya ni siquiera es una pareja. O las películas de ahora actualmente también llama la atención. Esto es muy actual, ¿eh? Todo muy actual, que ya no es el final de la película, se enamoran y se juntan. Se enamoran y cada uno se va por un sitio. O sea, esta ideología es masiva de la separación. Que bueno, la gente que lo juzgue, que haga. Pero hay que analizarlo, hay que verlo, ¿no? ¿Y a qué nos está llevando? ¿Vale? Bueno, espero Ujú. haber hecho un resumen así, eh, A mí Rafa. me surgen varias preguntas y bueno, animo a todos los que estamos aquí también a que participen porque si hacemos un diálogo será sin duda mucho más ágil. ¿Crees que ha habido modelos políticos que han fomentado deliberadamente este individualismo? Ya. Bueno, para mí esta es una de las grandes claves, ¿no? Es decir, generalmente la gente identifica, en general, pues no hablo de círculos académicos,
identifica que el neoliberalismo ha fomentado el individualismo. Esto es cierto. O sea, es el capitalismo más extremo, ¿no? O sea, hay mucho debate, podríamos hablar mucho, porque también hay cierto capitalismo así muy extremo que ha apostado por la familia porque se da cuenta que necesita gente, ¿no? Pero bueno, en general el neoliberalismo ha fomentado este individualismo de disfrute, de que no lo tengo ni que comentar, que todos lo sabemos, haz CrossFit, se editan 70.000 libros al año porque todo el mundo escribe, porque todo el mundo tiene tiempo libre, está encantado, ¿no? Viaja y todo esto. Y produce. Y la cuestión de los hijos no es importante, pues por eso está la inmigración, ¿no? Entonces, los inmigrantes tienen fábricas, consumen, etcétera, etcétera. Ahora, lo más difícil de explicar es la socialdemocracia, es decir, cómo la socialdemocracia también llega al mismo punto. Es decir, y esto es más debatible y más complejo, porque, claro, la socialdemocracia, si apuesta por la igualdad, choca con la familia, que es un sistema desigual. Si el Estado es estatalista y quiere la sumisión del hombre, pues choca con la Iglesia, choca con la familia continuamente, ¿no? Y entonces, al final, la socialdemocracia eh, es un sustituto de la familia, ¿no? Eso lo explica muy bien el documental Teoría del amor sueca, que es un documental que para mí muy brillante, que explicó muy bien esto, cómo al final, si el Estado es muy fuerte, no necesitas a la familia. Yo estudio, tengo becas, no necesito a mi padre. Yo quiero tener un hijo, soy mujer, me hago in vitro y no necesito un hombre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en estos países nórdicos? ¿Qué es lo que casi pasa aquí ya, ¿no? Pues de cada cuatro, uno de cada tres, que es la gran estadística terrible del mundo sueco, noruego, admirado, es que muere solo y nadie se reclama su cuerpo, aun teniendo hijos. Es decir, la gente muere sola y cuando huele mal, pues viene un funcionario público y lo limpia, siguen pagando como tienen dinero, las facturas. Es el valor del individualismo llevado al extremo, pero siendo socialdemócratas, siendo socialistas, ¿no? Es decir, el Estado sustituye a la familia. Esto es como la portavoz Isabel Celaá dijo, los hijos no son del Estado, los hijos no son de los padres, son del Estado, ¿no? El anterior ensayo que escribí, que fue, explicaba esto precisamente, porque era el robo de niños en democracia, ¿no? Es una cosa muy específica que me tocó vivir porque yo soy doctor en forense, voy a juicios como estas películas americanas del forense. Y entonces, bueno, casualidades de la vida, me encontré con un montón de casos tremendos que además ni me venían a cuento, ni tengo relación, ni familiares, pero explicaba muy bien cómo el Estado retira a los hijos, por ejemplo, si tu padre es drogadicto, si hay mendicidad, ¿no? En estos casos el Estado pues interviene pues muy bien. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que el Estado retira a los niños por causas muchísimo menores, por bobadas. O sea, pero por bobadas. O sea, cuando empecé a publicar las primeras investigaciones de esto, se te ponía la piel de gallina. Y estamos hablando de España de ahora. Es decir, ¿cómo es posible que por 20 criterios se le retire se le quite el hijo a una madre, pues porque el hijo hace ruido, saca malas notas, un montón de criterios blandos que se llaman, pero juntos al final te retiras. Entonces, después de publicar estos estudios de que el Estado se estaba excediendo, se entiende bien, ¿no? Cómo sustituye a la familia. El Estado me llegaron mensajes de media España, de todos los puntos de España, ¿no? No lo hice yo solo, también a mi compañero. Y bueno, explica cómo el Estado va sustituyendo a la familia, ¿no? Entonces, tanto el modelo neoliberal como el modelo de la socialdemocracia, eh, bueno, pues fomentan este individualismo. Al final lo que somos es sujetos aislados con un Estado muy fuerte. Y lo que hay en el medio, los procesos que hay en el medio es lo que ha desaparecido, es decir, el matrimonio, nadie se casa, las parejas no aguantan nada, las relaciones, etcétera, etcétera. La familia, la religión, etcétera, etcétera. Mira, hace poco estaba haciendo la crítica para una revista de un libro que acaba de salir, es La pederastia en la Iglesia Católica. Me parece un libro extraordinario, de verdad. O sea, como todos sabemos los abusos sexuales de la Iglesia Católica,
cuando han sido el 1%. Ahora, todos los medios de comunicación lo han dicho, o sea, cómo el Estado, controlando los medios de comunicación y subvencionándolos, nos ha hecho creer y ha metido en el imaginario de todo el mundo, lo sabe, que hay abusos sexuales en la Iglesia, cuando es el 1%. Bueno, a mí me parece escandaloso, la verdad. O sea, y además, yo los estudios que hice de drogadictos de abusos sexuales y todo esto, yo no encontré ningún caso de ningún sacerdote, nunca. Era un vecino, el del pueblo de al lado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿se ha entendido bien esto? Sí, bueno, yo quería hacer un matiz antes de dar paso a Matías y a Alberto. Bueno, matiz comentario, que esto que has dicho del el Estado que sustituye a la familia me ha recordado precisamente a los regímenes, el régimen nazi o el régimen fascista de Franco. Ambos eran regímenes totalitarios, pero fijémonos como el régimen de Franco tenía un Sí, sustrato mediterráneo, un sustrato católico, y sí. fomentaba esa familia. Los nazis llegaron al delirio absoluto de crear los Lebensborn. ¿Sabéis lo que son los Lebensborn? Las granjas de bebés donde mujeres arias tenían hijos con oficiales de las SS, niños que jamás veían a sus padres ni a su madre, eran criados como si fueran pollos de granja para ser la élite dirigente. O sea, era ya la destrucción absoluta de todo lazo familiar, el Estado sustituyendo absolutamente a ese padre y a esa madre. Todo esto bajo lo que subyace, entiendo yo, me dirás, Fernando, es la ideología luterana de destrucción de la familia. ¿Qué opinas? Claro. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Hay más culturas, que fomentan el tener hijos como arma, como, bueno, con lo que fuere. No, no, estoy totalmente de acuerdo. Lo que ocurre ahora es muy distinto, yo creo que vivimos en un momento interesantísimo. En un momento interesantísimo claro, esta lógica habría que seguirla, porque si para el Estado actual nuestro, que es estatalista, ¿no? Que quiere individuos aislados y sumisos, eh, se entiende muy bien la inmigración. Es decir, si el Estado lo que vende como imagen es solidaridad y justicia social, no es capaz, porque sería una incoherencia, no es capaz de decir, oye, que si vienen 100 millones de taiwaneses, hay que cogerlos, porque si no, no eres solidario y no eres justo social. Entonces, es decir, el problema de la izquierda, vamos a intentar dejarnos un poco de política y analizar esto, ¿no? El problema de la izquierda para mí es que no diferencia el endogrupo del exogrupo. ¿Me explico? Y esta es la gran trampa de la izquierda, que no se dan cuenta. Bueno, aún se da cuenta. Es decir, Ah, y pero esto justifica, con esto te das cuenta de que le importe nada los nativos. O sea, nosotros somos nativos españoles. Te da igual, porque para ellos son iguales un extranjero que un español, porque no puede hacer esa diferencia. Porque si hiciera esa diferencia, la izquierda, ¿qué sería? Pues sería un fascista, y no sé qué, de derechas, conservador. Entonces, claro, no diferencia el endogrupo del exogrupo. Por tanto, solo puede admitir masivamente a inmigrantes y con el mismo valor que nosotros, porque no lo puede hacer. Ahora, claro, esto es radicalmente diferente a otras culturas, no, esto solo ocurre aquí. Tú, por ejemplo, como os decía, por razones personales he vivido mucho con los musulmanes y vivo con ellos. Eh, Tú, por ejemplo, vas a un país musulmán y te encuentras a una persona de izquierdas, pero esto me he encontrado muchísimos de izquierdas, bueno, que allí la izquierda da un poco igual, porque lo importante solo es la religión, solo es religión, religión y religión. Pero bueno, y te dice, no, 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 aquí que no entre nadie, no se da la nacionalidad a nadie. Tú no puedes ser, vosotros no podríais ser ni egipcios, ni libios, ni marroquíes, jamás. Solo podéis ser libio si vuestro padre es libio. Solo podéis ser egipcio si vuestro padre es egipcio. Y aunque os casaréis con una mujer musulmana allí, tampoco. Que lo sepáis. Es decir, eso sí es ser conservador, no Vox. Vox sería casi casi izquierdas. ¿Me explico? Es que la gente no sabe estas cosas, pero Vox sería para ellos, si tú coges las medidas que dice Vox y cualquier partido del mundo musulmán, estaría a la izquierda Vox.
Sería un partido pues, de centro muy flojo, bastante flojo, ¿sabes? Es decir, solamente con poner este ejemplo, es decir, dentro de 100 años, un Kuwaití, la gente kuwaití será kuwaití, y porque son kuwaitíes los que son hijos de kuwaitíes. Y puedes venir a trabajar, bueno, depende de países y depende de... pero vienes a trabajar y te vas. Esto es así, no sé. Y lo sorprendente de todo esto, contaba, que esto no lo defienden los de derechas, lo defienden los que se consideran de izquierdas en estos países, ¿sabes? Esto que es un poco las grandes diferencias, ¿no? De que tenemos, que son abismales con respecto a aquí, porque allí es la sangre y aquí es la tierra. Si tú aquí tú piensas la tierra, ya eres español, te dan el pasaporte. No sé, si tu hijo nace aquí, aunque seas de fuera, te lo dan. Pero si tú tienes un hijo en Egipto, ¿qué te dicen? Oiga usted, te cogen de la oreja, coja a este hijo, llévensela a la embajada, que es español. Egipto no es, egipcio no es. Yo he conocido, yo he conocido a italianos que huyeron de la Segunda Guerra Mundial en Egipto. Después de 3 generaciones, no eran egipcios. O sea, porque, bueno, Nasser cambió la ley y esto estaban allí viviendo y no. Es decir, su país es suyo. Esta es una cuestión radicalmente a la que nosotros vivimos. Ellos protegen lo suyo. Nosotros, aquí en nuestra cultura, iba a decir hispánica, contagiada, esto es muy interesante y a mí sí como profesional de la psicología sí que me ha llamado mucho la atención. Solo nos protegemos individualmente. ¿Me explico? Es decir, me protejo yo como sujeto, pero ya cuando tengo que proteger a mi pareja, vaya. Cuando tengo que proteger a mi familia, vaya. Y a mi país ni te cuento, me importa un rábano, ¿sabes? Pero esto es distinto en otros sitios. La gente protege lo suyo. Y en Israel ocurre lo mismo. Es un estado que si no eres judío no entras allí, ¿no? Bueno, aquí sería diferente, ¿no? Entonces, la protección como concepto solo es individualmente. Me protejo yo como individuo aislado. Esto se ve muy bien en los jóvenes, por ejemplo. No entienden ya, hay una distorsión y están muy confusos con incluso con proteger a la pareja, ¿no? Dice, no, mi pareja, os pongo ejemplos, que se entiende muy bien. Mira, otro día me dice uno, mi pareja, me dice una chica, es que mi novio está hablando con una brasileña por el WhatsApp. Ya, pero es que si le digo algo, soy una facha reaccionaria de voz intolerante. ¿Me entendéis? Esto es lo que no, a la semana se acabó la pareja. No entienden el concepto de protección. Solo se entiende el concepto de libertad, que es un concepto muy anglosajón, ¿no? Yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre, que se ha convertido en una libertad negativa. ¿Qué es lo que me dicen todas las semanas? Me encuentro un paciente nuevo. Imagínate, pongo un ejemplo, una chica, 30 40 años, todas parecidas, cortadas por el mismo rasero. Me dicen, ¿cómo es posible que me encuentre mal? ¿Cómo me puedo encontrar mal? Si tengo ansiedad, tengo depresión, si tengo trabajo fijo. Si tengo trabajo fijo, tengo un perro o un gato y además me acuesto cada fin de semana con uno. ¿Cómo es posible que esté mal? ¿Me entendéis? Esto es lo que hay. Y no lo entienden. Pero no lo entienden. Pues ¿sabes por qué no lo entienden? Porque en el fondo han hecho lo que tenían que hacer, lo han hecho bien. Lo que la sociedad les dice que tenían que haber hecho. Empoderarse, ponerse a Tinder, pues estas cosas, ya está. Entonces, estoy mal. ¿Y por qué estoy mal? No lo entiendo. Bueno, espero que me alegro que se entiendan estas cosas, porque a veces no sé si. No, no, yo creo que efectivamente es así. Yo Y creo que está muy bien. sí, yo Perdón. creo de verdad que nuestra cultura, discúlpame, Rafa, era muy sana, de verdad. Y me gustaría insistir en esta idea, pero o sea, lo digo como profesional de la psicología, de la salud, o sea, no es la asfixia del mundo musulmán, que pues, llega a ser un poco asfixiante, tan cerrado y tal, aunque tiene su punto de tranquilidad, porque como nadie te toca, nadie te mira, pues estás en paz y tal. El, pero tampoco es esta competición voraz del mundo anglosajón, ¿no? De yo me miro al ombligo y voy a búscate la vida en Londres tú solo, ¿no? Esta cuestión.
individualista. Yo creo que estábamos en un punto muy bueno nosotros y te diría, igual que la dieta mediterránea es famosa y muy sana, en cuestiones de relacionales, en nuestra cultura hedónica, de Sancho Panza, de disfrutar del vino, de la tapa, de después de misa, era tremendamente positiva, ¿no? Pese a todos los problemas que se puedan plantear. Y bueno, pues yo creo que como que estamos en una asociación, yo creo que hay que defender también esta parte de salud. Fíjate con lo que te digo, que es que a lo mejor no es otro punto de vista que no hemos visto, pero a mí me parece tremendamente saludable. Sí, Sí, la verdad Rafa, es perdón. que no, no, que me parecía estupendo este punto que has dicho, que el pensamiento de tantos jóvenes de cómo puedo tener un problema de salud mental si he hecho lo correcto, lo que la sociedad me estaba marcando para ser feliz. Y solamente este matiz, que me parece una idea fabulosa este concepto. Y vamos a dar el paso a compañeros que quieren participar. Vamos a dar paso a Matías, primeramente, que es el primero que levantó la mano. Matías, buenas noches, adelante. Buenas noches. Pues la verdad es que oyendo hablar a Fernando, caray, me resulta casi, si no fuese por lo bien que lo dice y porque se nota que las palabras le salen del alma, es casi aterrador. Mm, Casi que da miedo, porque está diciendo una verdad como un piano de cola. Eh, y cuando oigo a personas como él hablar así, me viene a la memoria aquello de la famosa frase de Blas de Lezo, ¿no? La de no, un país no se pierde porque lo ataquen los de fuera, sino porque no lo defienden los de dentro. Y es que yo creo que eso es lo que hemos hecho nosotros realmente como sociedad. Y digo nosotros, permitidme que haga aquí una pequeña excepción, porque, bueno, vamos a ver, yo pertenezco ahora mismo básicamente a dos colectivos. No, no, perdón, voy a rectificar. He dicho pertenezco y me niego porque yo no pertenezco a nadie, porque yo sí que me considero de verdad libre, creo que en el sentido positivo de la palabra. Claro. Es decir, yo no soy del Madrid, no soy del Barcelona, no soy de Marc Márquez, no soy. No, 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 no. Yo soy de yo. Vale, bien, pero vamos a ver. Yo estoy en un colectivo importantísimo, como es el de los moteros. Porque, Fernando, vamos a ver, yo oyendo de hablar pensaba, decía, vamos a ver, ¿no será un poco un poco aplicado sociológicamente a la ley física de que todo vacío tiende a ser ocupado por algo que lo llena? Bien, entonces quiero decirte, al final, una serie de personas, entre las cuales me cuento, evidentemente, en este caso hablo de los moteros, seguramente todos lo sabéis, no nos conocemos de nada, no sabemos ni quién son, muchas veces ni cómo nos llamamos, pero nos cruzamos por la carretera y nos saludamos. Sencillamente. O sea, tú, yo esta mañana he salido con un grupito de amigos y como era viernes, pues lógicamente muchos menos, pero muchos menos es que nos habremos cruzado en una zona de curvas como nos gusta a nosotros, nos hemos cruzado, pues no sé, pues 40 o 50 motos, pues 40 o 50 motos son 40 o 50 saludos. Es decir, y cuando te paras a descansar un rato, a estirar las piernas, a tomar una cerveza mientras que he hecho, hablas con todo el mundo, gente que no la conocías de antes y posiblemente no la vas a volver a ver, pero nos sentimos en el grupo, ¿vale? Claro. Entonces, esto de alguna manera creo que a mí personalmente me reconforta. A mí y luego, pues por otro lado está, pues esto que estamos aquí, Héroes de Cavite. Héroes de Cavite es una agrupación, por esto, pues de personas que de alguna manera hemos encontrado aquí un, no sé si llamarlo modus operandi o un modus vivendi, pero es que sencillamente nos hemos agrupado. Es decir, estamos como seguramente huérfanos de más, más colectivismo y entonces en el momento que podemos, al menos algunos, tratamos de ir juntándonos. Y yo creo que eso es bueno. Mirad, yo precisamente, fijaros, mañana, digo mañana, ¿eh? Mañana voy a casa de mi hijo a celebrar su cumpleaños, que cumple 40 años, ha cumplido eso y lo celebramos mañana, 40 años. Yo tengo, entre mi mujer y yo, juntamos 6 hijos y 6 nietos. ¿Eh? Digo entre ellos porque los dos somos divorciados y los dos. Pero bueno, a lo que vamos. Y yo mañana me voy a juntar con mis hijos, con mis nietos,
y con mi exmujer, que vamos a comer todos juntos. Pero Está muy esto no bien. es una cosa, digamos, excepcional, ¿no? Es que, bueno, pues yo es la madre de mis hijos, nos separamos porque no nos entendíamos bien, pero hemos seguido siendo, creo que como hemos sido buenas personas y comprensivos, pues nos hemos seguido viendo y hemos seguido. Y entonces yo creo que en realidad lo que está fallando aquí, por lo que decía Fernando, y vuelvo al tema, lo que está fallando aquí no es tanto el individualismo como el contexto social que nos están metiendo. Esa es la idea que tengo. Mm. Pues muchas gracias, Matías, por tu Sí, intervención. sí, no. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? No sé si añado algo, que es que, claro, Sí, sí, es que la publicidad que hemos recibido todas estas décadas ha sido masiva. Que decir, que ha sido la cultura de Hollywood, la cultura de yo soy un policía alcohólico y al final soy un policía de la leche que odio a mi familia, que hemos visto 300.000 películas de esto y vale más una serie del Netflix que cualquier ensayo, ¿no? Y que, por cierto, nos ha tratado fatal. Esto sería otro tema, ya que habréis abordado 1000 veces, ¿no? De cómo nos ha tratado Hollywood, que Isabel la Católica mataba a los indios en las 13 colonias, que ni era ella ni estaba en las 13 colonias. Pero bueno, en fin. Yo creo que hay que hacer una diferencia entre las actividades sociales grupales, como esta, la moto, que son tremendamente positivas y eso es lo que nos da la vida, y entre este egoísmo al que me refiero, este individualismo en sentido negativo, ¿sabes? O sea que yo también estoy de acuerdo que esta influencia masiva que estamos recibiendo también es cierto que hasta cierto punto nos ha contagiado, ¿eh? Yo creo que también España se ha resistido mucho por la familia, precisamente. Es cuando lo decías, eh, creo que no ha podido con la familia. Aún así, ¿sabes? No, con la Bueno, mía, desde luego, no ha podido, ya lo digo, ¿eh? Con la mía no ha podido. pues claro, sois bien majos, te hablas con tu ex, eso es de nota ya. Mira, pero es buena señal. Si haces eso, para mí de verdad es muy buena señal. Bueno. Sí, permíteme, porque ya que estamos en el tema, por ejemplo, porque es una pregunta que te hago, eh, precisamente porque tú has estudiado este tema de una manera importante. Y entonces, lo que yo digo, esto, Fernando, ¿no te suena a ti a que también puede ser un poco en la ley del péndulo? Es decir, llega un momento que somos muy grupales, muy familiares, muy tal, después llega un momento en el que esto se digrega, pero llega otro momento, justo por lo contrario, el péndulo vuelve a girar hacia el lado contrario y volveremos otra vez se me ocurre, ¿no? Sobre la marcha. Sí, bueno, sí que es cierto también que yo creo que, no sé, te lo digo de una forma intuitiva, porque tampoco me agarro a estudios, otras cosas que he dicho son estudios, trabajos, pero yo creo que está empezando a haber un movimiento de reacción a A esto, eso, a eso. que antes no lo había, ¿eh? Yo antes no lo percibía hace 10 años, o sea, no. Pero ahora la gente, incluso, podemos poner el ejemplo del hispanismo. Bueno, ya hay muchísimas cosas, esto no existía. Desde el cine, la película, desde las asociaciones, de Santa Pola, muchísimos libros, a cual mejor. O sea, el ensayo más vendido, uno de los ensayos más vendidos fue de Marcelo Gullo. O sea, sí que es cierto que hay algo que está cambiando, ¿no? Bueno, y políticamente, que hay mucho revuelo, pero incluso este movimiento político también tiene que ver con esto. Porque, por ejemplo, es que, bueno, no quiero extenderme mucho, pero quiero decir, durante una de las razones por las cuales la izquierda ha fomentado esta separación ha sido por las políticas identitarias. Es decir, lo resumo muy rápido, ¿vale? Pero es que esto es importante. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial hay un desarrollo económico enorme, que son los 30 gloriosos, y bueno, la gente se compra el frigorífico, el chalet, uno es obrero y sus 3 hijos pueden ir a la universidad, es algo fascinante. La generación, a mí es una generación de españoles de los que tienen 80 años dejaron a España en el 8.º puesto de la mejor economía mundial, que es algo verdaderamente fascinante. Yo hace poco hablaba con un abuelo de un pueblo y me reía muchísimo, me hizo muchísima gracia, porque estaba yo hablando de un gimnasio y me decía el abuelo de 80 y pico años de un pueblo, me decía, pero gimnasio, ¿pero qué me estás contando? Si me he levantado a las 3 de la mañana a levantar alpacas, ¿qué le vas a hablar de un gimnasio? Bueno, entonces las políticas, la izquierda se dio cuenta de que estaba perdiendo la batalla,
La gente no votaba el marxismo porque le iba bien, porque ganaba dinero, porque sus hijos iban a la universidad y crearon la escuela de Frankfurt, Marcuse, las políticas identitarias que son apoyarse en los grupos de víctimas, que esto es lo que tantísimo daño nos ha hecho, sobre todo a España. Es decir, me voy a apoyar en las víctimas que son gays, me voy a apoyar en las víctimas mujeres, en las víctimas regiones, Cataluña y País Vasco, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto ha sido la línea de las... pero es una ideología que también quiere decir que separa, ¿no? No junta, que para mí es el problema. Y la gente yo creo que lo que no entiende es a Donald Trump cómo ha tenido tanto éxito. Porque dice, no, ¿cómo que este hombre? Pero Donald Trump ha hecho lo mismo que la izquierda, pero al revés. Es decir, ¿por qué ha triunfado Donald Trump? Vamos a ver. Porque ha llegado a Estados Unidos y dijo a los blancos, no, no, aquí las víctimas sois vosotros. Se están llevando todas las subvenciones y vosotros no. Y le han votado a muerte. Por eso hay tanta polarización, porque tiene que ver con lo emocional, porque yo estoy votando a mi identidad y por eso comparto noticias falsas, porque me estoy defendiendo a mí mismo, que no lo entiende la gente, porque estoy defendiendo mi identidad y por esto hemos llegado a este punto de polarización tan grande. Pero claro, tiene que ver esto. ¿Y quién empezó las políticas identitarias hace 80 años? Las izquierdas. Ahora, también es cierto que las han empezado a hacer las derechas en esta década, ¿no? Y en España, pues también, ¿no? Pero Donald Trump, en el fondo, ha tenido tanto éxito empezando por esto, ¿no? Por esta cuestión de decir, no, ahora vosotros, estoy grupo, y hace poco firmó un tratado que me llamó muchísimo la atención, rodeado de niñas, todas blancas y rubias. Hablando de los anglosajones que promovían también. Bueno, perdona que te haga este inciso. Es que me parece importante esto porque yo creo que es otro factor que nos ha llevado también a la separación, es decir, al odio entre hombres y mujeres, a esta separación que es insostenible. O sea, es que no vale para nada, de verdad. Lo que tenemos que estar es unidos, generar cosas buenas y, bueno, en fin. Rafa, perdona. Entonces, Fernando, perdona, porque al fin y al cabo el personaje lo has sacado tú. Espero no tener que no tengamos que arrepentirnos de esto, pero ¿crees que andando más o menos tiempo, quizás no demasiado, podremos decir aquello de no hay Trump que por bien no venga? Lo que pasa es que este hombre es un poco... Bueno, claro, joder, es que este tema da para mucho. Yo creo que Donald Trump también ha roto, está en contra de estas políticas de separación. Claro, tampoco le defiendo, tampoco voy a ser yo No, el que no, le claro, defiendo. Yo defiendo a la hispanidad, nos defiende a nosotros, claro, no claro. sé qué tengo que defender, no me importa este hombre, ¿no? Pero No, ni a el, mí, ni a es, mí, ¿eh? claro, entonces, quiero decir, me parece interesante porque sí que esto lo he hablado porque estamos ante un cambio social enorme, ¿no? Y que ha venido también acelerado por Donald Trump, pero por lo que hay debajo, quiero decir. Claro. ¿Qué es lo que hay debajo? Que está acabando con el globalismo, está acabando con esta separación de hombres y mujeres, con los lobbies LGTBI, pero para mí, desde mi punto de vista, desde las ciencias sociales, insisto, es que tengo mi sesgo, yo lo veo desde mi sesgo, que el problema era la separación, era una separación constante de todo. Entonces, bueno, ahora se abre una nueva época que no sabemos qué va a pasar. Es decir, bueno, pues a ver por dónde salen las cosas. Yo creo que nos teníamos que defender nosotros, que nos tendría que dar igual el mundo. O sea, si tendríamos que crear una psicología familiar, unas líneas familiares, un defender lo nuestro, de nuestras cosas. Muchas gracias, Fernando. No sé si tenemos alguna pregunta más. Yo quería leer el comentario de María Palma. Bueno, José Luis ha dicho buenas noches a todos, adelante. María Palma me ha hecho una puntualización a mí y dice, el de Franco no era totalitario, era autoritario. Es cierto, es cierto. Un régimen totalitario es el nazi o el soviético. Franco era autoritario. Y dice, la idea de los bebés está más relacionada con la idea de la raza, de conseguir la raza perfecta. Bueno, sí, ese era el origen de los Lebensborn, pero bueno, la consecuencia era la destrucción de todo vínculo familiar, iba implícito en el programa. Mira, hablando de la natalidad, que parece muy antiguo, pero esto sigue pasando. Si tú traduces o sabes lo que dicen las mujeres en Gaza, si coges las traducciones, sus discursos y tal, voy a tener hijos para matar a israelitas. O sea, voy a tener 8 hijos y si me han muerto 3, voy a tener 5 más, ¿no? Quiere decir que esto es bien actual, que estamos viviéndolo, ¿no? Bueno, ¿alguna cuestión más o...?
Bueno, antes había alguna otra mano levantada, ahora parece que la ha bajado. María, si quieres comentar algo, María Palma, que estás por ahí. Además, tú que vives que vives en Noruega o en Suecia, no lo recuerdo, pero bueno, en fin, si quieres comentar algo al respecto, que has dejado algún mensaje. Y si no, ahora reviso a ver si hay algún mensaje más. Eh, Matías, ¿quieres comentar tú algo? Yo es que lo que pasa, Alberto y Fernando, es que estoy impresionado. Estoy pensando tanto sobre lo que ha dicho Fernando que no puedo discutirle prácticamente nada, pero al mismo tiempo, pues como he dicho hace un ratico, bueno, ya veis que digo ratico, al fin y al cabo soy murciano, como los Mm. maños. Eh, y lo que he dicho hace un ratico, lo que hemos dicho sobre el asunto de que quizá esto sea un boomerang de ida y vuelta, ¿eh? Que quizá algunos, no sé, esta es la esperanza que no queremos perder, porque bueno, esto es que la situación actual nos ha llevado bueno, Aunque eso que dejan muchas veces he dicho, un sin Dios, ¿no? sí. Eh, Creo que aún no llegamos a tanto, pero desde luego, pues, pues claramente preocupante, porque fijaros, por ejemplo, algo tan, no sé, tan fuera de tiesto como lo que estábamos hablando, pero que al mismo tiempo tiene su concatenación. Me refiero al hecho del el fracaso de la Unión Europea como tal, que solo ha funcionado en unas determinadas cosas, pero en cambio en las auténticamente importantes, no tanto el concepto Unión Europea como el concepto con el que se ha desarrollado mmm, administrativamente esa Unión Europea. Y entonces, pues bueno, pues no sé si os aprovecho para deciros que tengo a medio escribir una novela que saldrá en unos meses y que fijaros que es que la he llamado la Europa, Europa nunca existió. Con eso ya os puede dar una idea de cuál es mi pensamiento al respecto. Eh, Porque estoy Yo creo que observando, o sea, estoy estudiando lo más detenidamente que puedo este tema, desde que lo ha dicho Fernando, ¿no? Precisamente que yo creo que es la clave, el final de la Segunda Guerra Mundial, de la que para mí, mal llamada Segunda Guerra Mundial, porque en mm, realidad yo soy de los que piensan que fue una guerra civil europea con conexiones con otros sitios también del planeta, pero vamos a ver, si miramos el mundo desde un punto de vista totalmente global, aquí los tiros se pegaron en Europa, un poco en Asia y un poquito en el norte de África, pero en todo el continente americano no se pegó ni un tiro, en el 90% de Asia no se pegó ni un tiro, en África ya. prácticamente nada, es decir, caray, es que el asunto está aquí, Mm. en Europa, Mira, en esto de que, sí, no te voy a sé, explicar lo de la Unión Europea. Podemos hablarlo con un ejemplo de la psicología, que yo creo que es extrapolable. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, yo creo que hay un buenismo enorme, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo. Entonces, en sí, cuanto a salud, se dice que es salud cualquier cosa que no, cualquier cosa, o sea, todo lo que afecte al ser humano es salud, ¿no? Eh, claro, ¿esto qué genera en psicología, ¿no? Que al final, a partir de ahí se disparan los diagnósticos, ¿no? Si todo puede ser un problema, si todo es tratable, si todo es maravilloso. Es como que se abren las puertas no hay frontera, todos somos buenísimos, no puede existir la maldad y la idea de raza se olvida para la historia, ¿no? Pero ¿qué consecuencias tiene en psicología? Te estoy hablando desde mi terreno, ¿eh? ujú, Eh, claro, que pasamos de 4 diagnósticos del bueno de Pinel en Francia, que era un alienista porque trabajaba con alienados, ¿no? ujú. Que les quitaba las cadenas en los sanatorios y todo esto, pero hemos pasado de 4 trastornos a casi 400. Me explico. Es decir, y esto ha sido también esta cuestión de no hay fronteras, todo es bienvenido, como que todo es excesivo, ¿no? ¿Qué produce al final toda esta cultura de la Unión Europea, de todo esto? Claro, produce falsos positivos, por ejemplo.
¿Qué son los falsos positivos? Es que esto hay que escucharlo bien. Un falso positivo es que te diga tu médico de cabecera, usted tiene depresión, tome esta pastilla, cuando a ti no te pasa nada o estás pasando un mal momento en tu vida. Ahora bien, hay estudios españoles buenísimos que te están diciendo que casi uno de cada tres, uno de cada cuatro de los depresivos, solo hablo de los depresivos, es un código Z. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay 2 millones de depresivos en España, medio millón están mal diagnosticados. Pero escuchadme, medio millón que están medicados, que están de baja, que van a ver al trabajador social, que van a ver al psiquiatra, etcétera, etcétera. Imaginaros qué monumental gasto, ¿entendéis? O sea, es como que ha sido una cultura del más, siempre, del hacer, del expandirnos, de no hay límite, de no hay fronteras, eh, bueno, y yo creo que se ha estirado demasiado el chicle, ¿no? Se ha estirado tanto el chicle que incluso las políticas identitarias que antes hablábamos ya no daban para más. Ya se estaban en grupos tan minoritarios como los trans, pero después de los trans, ¿qué coges? ¿No? Ya no daba para más esta cultura. Por tanto, enlazo con lo que tú dices, que yo creo que tiene mucho sentido y yo creo que también tienes razón, es decir, que es la ley del péndulo, pero que ya no. Entonces ha venido un señor como Trump que ha dado un portazo, ¿no? Es el macarra del patio y nos ha sorprendido a todos, ¿no? Pero es una cultura que no daba para más. ¿Me entiendes? ¿Me Sí, sí, explico? eso pienso. Porque, por ejemplo, Fernando, ¿qué opinas tú? Yo recuerdo que la primera vez que oí esa denominación, y me recuerdo la frase esta que hace el escritor que también colabora con nosotros, Jesús García Ibáñez, me parece que es, ¿no? Cuando dice el que denomina, domina. ¿Eh? Que me parece una Ah, frase. Alberto, Alberto Gil Ibáñez. Alberto Gil Ibáñez. Perdón, Alberto Gil Ibáñez, es que no, perdón, que me ha salido, he mezclado nombres y apellidos. El que denomina, domina, digo, caray, joder, qué frase más lapidaria y al mismo tiempo que certera, ¿no? Qué certera. Porque yo, como te comentaba, la primera vez que oí esto del delito de odio, yo me quedé a cuadros y dije, pero esto, perdóname la vulgaridad, pero esto, ¿qué coño es? ¿Cómo puede ser el odio un delito? El odio es un sentimiento, como el amor, uno es positivo, otro es negativo. Pero yo te puedo odiar a ti, pero si no te hago daño, ¿qué coño de delito estoy cometiendo? O sea, no tiene mucho sentido. Bueno, pues esto ahora, caray, pues como se te ocurra decir algo así como lo que yo estoy diciendo ahora mismo en una tertulia, bueno, pues que Dios te pille confesando. Claro, a mí lo que me interesa más es por qué esta ideología nos ha conquistado, de dónde viene. Es decir, como cuando Santo Tomás decía en los 10 mandamientos que, que eran ley natural. Ley natural quiere decir que aunque no lo conozcas, lo respetas, ¿no? Que esto viene ya de la tradición griega, etcétera, etcétera. Pero tenemos a un protoempirista como Guillermo de Ockham que dijo, no, 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 no. Ahí está el mundo anglosajón. Hasta los 10 mandamientos se pueden discutir. Aquí lo podemos discutir todos. Es la cultura de no hay límites. Claro, y eso es lo que hemos tenido, yo creo, ¿no? No hay límites de Guillermo de Ockham o de Enrique VIII, que hace lo que da la gama, acta de supremacía, rompo con el Papa, y yo soy el rey de mi país y además soy rey de la Iglesia y hago lo que me da la gana. Es la masa de los sujetos individuales aislados con el Estado. eh, pero es una cultura, hemos vivido esta cultura del no, el non-stop, como dicen los adolescentes, del no parar, ¿no? Si tú no tienes reguladores, al final hago lo que me da la gana. Esta libertad no tiene límites, ¿no? O sea, entonces, claro, Pero, las consecuencias son enormes, ¿no? Pero Sí, perdón. Yo creo, Fernando, con esto naturalmente no pretendo tener razón, pero es mi forma de pensar. Yo, que no practico ninguna religión, ni católica ni nada, ¿no? Porque sencillamente, bueno, no tengo nada, respeto muchísimo a los que la piensan, pero a mí siempre, ya desde pequeño, hablo desde pequeño, eh, yo vi que a mí no me hacía falta, no, yo tengo mi conexión como hacen como dicen que hacen los protestantes, nunca lo sabré si de verdad lo hacen o no, pero yo no necesito no confesarme con nadie, ni que nadie me regule, ni nada, ¿eh? Y sé perfectamente dónde están los límites. Es que yo sé dónde están los límites. Yo sé hasta qué punto puedo llegar y qué barrera no puedo pasar. Y no la paso. No la he pasado jamás. Así que creo que no es tanto el tema, no sé, a mí se me ocurre pensar que quizás esto es una cuestión puramente educacional. Claro, pero aunque uno no crea,
eh, aunque no creamos en la religión, no creas en Dios, has- tienes unas Sí, formas de actuar. perdona, que yo sí creo en Dios, ¿eh? Yo sí creo en Dios, ¿eh? O sea, soy creyente, no practicante de ninguna religión. O sea, que... Pero sí que tenemos unas formas determinadas de actuar, unas determinadas maneras de comportarnos, unas determinadas formas de movernos, que bueno, esto en otra, por ejemplo, si habláramos del Islam, alucinamos a todo lo que está reglamentado. No puedes, una mujer no puede mirar a un hombre por la calle y todo está muy estructurado, pero al final es algo cultural que lo tenemos, aunque no creamos, ¿no? Bueno, Ujú. era un matiz, ya está. Alberto, ¿alguna pregunta o alguna cuestión? ¿O está claro? No sé, ¿qué Yo más? creo que está bastante clara la cosa. Entonces, si no hay nadie más que quiera hacer una pregunta y Fernando, tú das la conferencia por finalizada, pues podemos cerrar el tema. ¿M? Pues muchas gracias, Fernando, por esta conferencia. Y bueno, pues espero que en el futuro puedas volver otra vez a defender la hispanidad en nuestro canal y bueno, serás bienvenido. Pues Gracias, muy nada, amable. pues muy buenas noches a todos. Esperamos que haya sido del agrado de todos los que lo escuchen. Y como suele decir Rafa, esto es historia, esto es hispanidad. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches a todos.